la concavidad. Cuando yo hablo de lordosis, la punta de la montaña está hacia la parte de adelante y la curva de la montaña está en la parte de atrás. Entonces, por eso se dice que tiene convexidad anterior y concavidad posterior. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Repita. Ok, no estoy en un programa que voy ni nada de eso. La columna tiene 4 curvaturas anteroposteriores, 2 lordosis y 2 sifosis. Las lordosis son cervical y lumbar y las sifosis son dorsal y sacrocoxilla, como lo ven ahí. Y por definición se dice que la lordosis es aquella donde su curva, la convexidad está anterior hacia adelante y la concavidad está posterior. Por supuesto, la sifosis es lo contrario. Entonces, ¿qué es la que, como en cuanto a cóncavo y convexo? La sifosis tiene una convexidad dirigida hacia posterior y una concavidad anterior. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Pues si no se entendió, no sé cómo explicarlo. ¿Sí? Sí. Bueno, lo importante entonces para el examen es que sepan cuáles son las lordosis, cervical y lumbar, y cuáles son las sifosis, dorsal y sacrocoxilla. Como pueden ver, cada segmento de la columna vertebral tiene cierta cantidad de vértebras. Entonces, así como está aquí, el segmento cervical tiene 7 vértebras, el segmento dorsal torácico tiene 12, el lumbar tiene 5, el sacro tiene 5 vértebras fundidas y el coxis generalmente tiene 2, 3 o 4 vértebras fundidas. Es decir, que el segmento sacrocoxilio es un hueso único, un hueso compacto en la mayoría de las personas. Hay algunas personas que tienen discos intervertebrales en el sacro, eso no es anormal, eso es normal. Pero la gran mayoría de las personas tienen un hueso sacro y un hueso coxilio. Entonces, ¿cuántas vértebras tiene el segmento cervical? 7. Cervical, por supuesto, es el cuello, ¿no? ¿Están buscados? ¿Cuántas vértebras? 7. El dorsal torácico, 12. El lumbar, 5. El sacro, 5. Y el coxis, 2, 3 o 4. Perfecto, muy bien. Aquí lo vemos el colorcito con la misma proyección, anterior, de lado y posterior. Entonces, como podrán ver, las curvaturas que más se pronunciarán son anteroposteriores. La columna también tiene curvaturas laterales, pero para efectos de acá, esta materia no es necesario que ustedes las conozcan, porque las curvaturas laterales de la columna son casi imperceptibles, es decir, que a veces no se consideran porque casi ni se notan. Se consideran para efectos de hablar de escoliosis. ¿Saben lo que es la escoliosis? La escoliosis, algunas personas, las curvaturas laterales de la columna son muy pronunciadas, entonces estamos de la dinámica. Las vértebras, como ya les dije, son los huesos que conforman la columna vertebral. Y como se podrán dar cuenta, cada segmento tiene una vértebra particular. El segmento cervical tiene su vértebra, el dorsal tiene su vértebra, el lumbar tiene su vértebra y el sacrocoxis es este hueso fusionado al final de la columna vertebral. Entonces, ¿cómo se llaman los segmentos o columnas? Por la inicial ¿cómo se llaman las vértebras? Por la inicial de su segmento. Es decir, que si tenemos 7 vértebras cervicales, las vértebras cervicales se van a llamar C de cervical. Y entonces va a llamarse de acuerdo al orden. La primera se llama C1, la segunda se llama C2, C3, C4, C5, C6 y C5. Al igual las dorsales o torácicas se llaman D o T. T torácica, D dorsal, D1, D2, D3, D4, etcétera, etcétera, hasta D12. Las lumbares se llaman N, la sacra S y las coxillas se llaman CO. No se llaman C, se llaman CO. Las coxillas, las coxillas. CO de coxis. ¿Por qué no C? Porque la C es cervical. Entonces,